honrando a nuestro Padre Celestial, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Con temor y reverencia tu bendita palabra dice así, Señor de la gloria. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Todos juntos, ahí terminamos en este pasaje de la Biblia. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mire qué linda expresión de Jesús. Permanezcan en mi amor. Sabemos que es un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia, de perdón. Amén. Inclinamos nuestro rostro, mis amados, y pidamos la dirección del bendito Espíritu Santo. Padre de misericordia, Dios de toda consolación, Señor del cielo y de la tierra, ¿a quién más iremos, Señor amado, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, Padre, glorifica, Señor, tu nombre glorioso, mi Rey bien amado, para que en el nombre de Jesús de Nazaret y con la ayuda del Espíritu Santo, esta prédica quede plasmada en los corazones, Señor bien amado, para que quede sellada, Señor, para que nuestro carácter vaya cambiando, nuestra vida cambie, nuestra manera de ser cambie conforme a la imagen y semejanza del Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey bien amado. Tuya es la gloria, tuya es la magnificencia, tuyo es el poder por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, amén. Tome su lugar, mis amados, y sonríale al que está a su lado. Sonríale. Amén. ¿Ya le sonrió? Ok, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entramos de lleno en esta bendita y poderosa palabra que el Señor Jesucristo, Él mismo está diciendo, yo soy la vid verdadera. De los gran yo soy que Él dijo, este es uno de ellos, donde nos enseña la palabra del Señor que si permanecemos en Él, permaneciendo en Él, tener comunión con Él, no desligarnos del Señor Jesucristo, pedí todo lo que quieras y será hecho, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Vamos a enfocarnos primeramente en lo verdadero. Yo soy la vid verdadera. Cuando el Señor Jesús está hablando esta expresión, le está hablando a sus discípulos, le está hablando al pueblo de Israel. Es una metáfora, porque la vid, el fruto de la vid, todo es comparado con el pueblo de Israel. Así es una metáfora, como la higuera también es comparada con el pueblo de Israel. Jesús aquí está comparando la vid verdadera con su pueblo. ¿Por qué dice vid verdadera? Porque también hay falsas vides. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. Estamos en el verdadero. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque hay falsas iglesias, hay falso pueblo de Dios. Está comparando, dice, yo soy la vid verdadera. El que permanece en el verdadero, la palabra de Dios dice, ustedes son mis discípulos si verdaderamente permanecen en mí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que estamos con el verdadero. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pámpano, para los que no saben, son las ramas de la vid. El tronco, está el tronco y están las ramas.
de esta planta que da la uva, la vid. Así que dice la palabra del Señor que dice, mi Padre es el labrador, Él es el dueño de la viña. Así que Jesús es el tronco, para que eso está diciendo aquí, y tú y yo somos las ramas. Si las ramas se desprenden del tronco mayor, la Biblia dice que es para que los recojan, se secan y arden y los echen al fuego. Así que la encomienda, el consejo que Jesús nos está dando es, mis amados hermanos, que permanezcamos en Él para que llevemos mucho fruto y fruto en abundancia y que el fruto permanezca. La palabra del Señor Él mismo lo dice en Mateo 7:15 en adelante. Él dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, porque vendrán falsos. Vendrán lobos vestidos de ovejas, por sus frutos los conoceréis. Así que dice, la vid no puede dar espinos, ni la higuera puede dar abrojos. Así que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Tenemos que dar fruto si estamos conectados, si estamos pegados a la vid verdadera como una rama que está pegada al tronco, que no se desprende, que está absorbiendo esa savia del árbol. Nosotros absorbemos todos los días, si tenemos comunión con el Rey de Gloria, estamos bebiendo esa savia que viene de esa vid verdadera y estamos vivos delante de Dios. Y dice la palabra en este versículo 2 que Él nos va a limpiar para que llevemos más fruto. ¿Cuál es esa limpia? Es la poda del Señor, donde nos va quitando malos hábitos. Por ejemplo, un árbol que tiene plaga, usted le quita esa rama. Un árbol que tiene gusanos, que tiene algo que le daña, se le va quitando. Y así el Señor hace con nosotros. Nos va a quitar malos hábitos, malas costumbres, tradiciones, todo lo que traemos arraigado de años, todo lo que el mundo ofrece, todo eso nos va a limpiar. Dice la palabra del Señor que es la poda. La poda la palabra de Dios nos dice en el capítulo 4, versículo 22 del libro de Efesios, ahí dice la escritura, mis amados hermanos, despojémonos de todo, dice, del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, quítense de ustedes toda amargura, toda ira, toda contienda. Esa es la poda. Nos va limpiando. Quítense de ustedes palabras deshonestas. No contristéis al Espíritu Santo, porque cuando nosotros no hacemos lo que Él dice, el Espíritu Santo que Él nos dio, nos regaló, dice la palabra del Señor que se va contristando. Quítense de ustedes toda mentira. No mintáis los unos a los otros. Esa es la limpia. Esa es la poda que va dando el Señor para su pueblo, para que llevemos más fruto. No me voy a enfocar tanto en lo de los frutos, solo me detengo un poquito, solo le estoy dando un repaso de lo que ya hemos visto, de que nos va a limpiar. Y seguimos en el versículo 3 de San Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya lo hemos dicho muchas veces, que cuando tú lees la palabra del Señor, tu mente, tu corazón se va llenando de su palabra y forzosamente va sacando toda basura que el enemigo haya puesto, toda plaga, todo lo que el enemigo haya puesto en nuestro corazón, el Señor lo va limpiando por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque toda palabra es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, a fin de que todo hombre, toda mujer sean preparados para toda buena obra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo que mora en mí, el ser interior que mora en mí, la Biblia dice que hay un hombre interior, yo lo tengo que alimentar con esa bendita palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, no solo el cuerpo físico, sino el ser interior. Cuando se alimenta de esta poderosa palabra,
La Biblia dice, Jesús lo está diciendo, ustedes están limpios por la palabra. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Y le dice Pablo a Timoteo, procura, o sea que tenemos que procurar hacerlo, esforzarnos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Como un buen arquitecto, dice el apóstol Pablo, bien trazada su bendita palabra. No darle otro enfoque, no darle otra visión, sino que tal como el Espíritu Santo lo inspiró, toda escritura es inspirada por Dios. Así como lo inspiró el Espíritu Santo, tiene que ser la revelación, no lo que yo crea, lo que yo pienso, sino conforme lo que el Espíritu Santo dice. Porque miren, muchos tienen a Dios solamente como un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia, de perdón, como proveedor, como sanador, pero el Dios de la justicia, el Dios de la corrección, allí como que ya no le gusta a la persona. Cuando hay una corrección, la carne se infla, la carne se enoja. Por eso tenemos que conocer a nuestro Dios Todopoderoso. Padre, que te conozcan y conozcan a tu Hijo, a quien has enviado. Conocer a Dios en todas las áreas, en todos los aspectos. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria al Rey, hermano. Aleluya. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está clara su bendita palabra. Tener comunión con Él todos los días de nuestra vida. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho, diga mucho fruto. Porque separados de mí, hay gente que quiere hacer las cosas a su manera. Piensan que no necesitan a Dios y lo hacen con sus propias fuerzas. Si tú y yo tenemos la oportunidad, que tenemos al Dios vivo y verdadero, que nos ayuda, dice la palabra que Él nos ayuda en todas nuestras tribulaciones. Dice la bendita Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros y que el Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos ayuda. También dice la Escritura, nos ayuda. Así que tú y yo tenemos el grande privilegio de tener a dos intercesores. Romanos 8:26 nos dice que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros y que nos ayuda en todas nuestras debilidades, todas esas áreas de nuestra vida que no podemos dominar humanamente. Ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos e interceder por nosotros. El otro intercesor, ese es el intercesor aquí en la tierra, el Espíritu Santo. El intercesor en el cielo, Romanos 8:34, nos dice que el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Tú y yo tenemos ese, vuelvo a repetirlo porque esto está poderoso, para que se le quede grabado en su mente y en su corazón. Tenemos dos intercesores, lo que nadie más, cualquier religión, secta, como le llame, no tienen dos intercesores como tú y yo. Al Señor Jesucristo allá en el cielo y en la tierra, aquí al Espíritu Santo. Dele la gloria al Rey, hermanos, aleluya. Santo de la gloria. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí está hablando de todos aquellos que no quieren nada con Dios, de los que se desligan de Cristo. El apóstol Pablo escribe y dice, de Cristo os desligasteis, te quitaste tú mismo de Él, te desprendiste de Él. Y mira, aquí está esta palabra que el mismo Jesús dice, el Dios de la corrección. Y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el destino de aquellos que no buscan a Dios, que no quieren nada con Dios. Está en la Biblia. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Mire, cuando tienes comunión con el Cristo de la gloria, pídele lo que quieras. Aquí está la palabra, permanece en Él por bien de nosotros mismos. Permaneced en el Señor Jesús, tener comunión con Él todos los días de nuestra vida. Habla con Él. El Espíritu Santo dice la Biblia que es una persona. El Espíritu Santo dice que es el que lleva nuestros yerros, nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros deseos. Los lleva de aquí de la tierra porque está intercediendo por nosotros. Los lleva de aquí hacia la eternidad, hacia el trono de gloria. O sea que nuestras oraciones, a veces todas torcidas que no sabemos ni cómo orar, el Espíritu Santo las compone, las arregla como un buen notario y las lleva ya compuestas hasta su trono de gloria. Y como dice el Señor Jesús, pide todo lo que quieras y será hecho. Dele la gloria al Rey, hermano. Por eso dice que intercede por nosotros. Amén. Tenemos al grande intercesor por excelencia, al Espíritu Santo que el Señor Jesús lo dejó, el cual Él dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar al intercesor. Les voy a mandar al grande consolador, al abogado, les voy a mandar al que va a ser su ayuda todos los días. Dígale al que está a su lado, no estamos solos. Dígale, no estamos solos. La gente que es cristiana, que piensa que está sola, está equivocada. El Espíritu Santo está contigo. Amén. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mira, si tú amas al Señor Jesucristo, este es en el contexto inmediato. Si tú lo amas con todo tu corazón, vas a permanecer en Él. Vas a tener comunión con Él. No va a ser necesario que te digan, ay, hoy es la iglesia, es tiempo de ir a la iglesia. En tu casa, donde vayas, tú vas a tener comunión con el Cristo de la gloria, porque lo amas. Permanecer en mi amor. De antemano sabemos que Él ya nos amó primero. Por eso fue a la cruz. De tal manera amó Dios al mundo. Allí del mundo nos rescató. Por eso alcanzamos misericordia. Nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Así que tiene que haber una comunión, pero sobre todo el amor. El amor, ¿cuántos dicen amén? El amor de Él hacia nosotros ya lo demostró. Ahora nosotros vamos a demostrarle que por el sacrificio en la cruz del Calvario, como agradecimiento, ya no por la salvación, porque Él ya lo hizo todo, como agradecimiento, servirle al Señor, tener comunión con Él, amarle a Él todos los días de nuestra vida, amar al Señor Jesús. Ahí está la clave. Denle la gloria al Rey, hermanos. Aleluya. Ponga sus ojitos, su mirada en el versículo 1. Esto fue la introducción para leer el pasaje del 1 al 9. Pero vamos a enfocarnos lo que es verdadero. Porque estamos en este mundo, estamos en esta tierra, ya en medio de 7 falsedades, la cual habla la bendita palabra del Señor. Acuérdense que los discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y Jesús no les dijo, ¿cuándo? Sino les dijo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que el engaño va a ser primero el engaño religioso, después el engaño político, el engaño de fraude de los comerciantes. Estamos en medio de los 7 engaños de los cuales habló Jesús. Falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsas iglesias, falsos testigos, falsos hermanos. La iglesia tiene que darse cuenta que estamos en medio de las 7 falsedades y estamos en medio de los 7 engaños. Uno de ellos es el engaño de las riquezas. El apóstol Pablo nos dice, 2 de Corintios 11, 2 y 3, nos dice el apóstol Pablo, tengo ese temor, tengo ese miedo de que la iglesia del final sea engañada, así como fue engañada Eva. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tener comunión con el Rey de la Gloria todos los días de nuestra vida para que no seamos engañados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay falso.
hay falsedades, hay engaños. Ya dije algunos de ellos. Hay tanto engaño ahora en esta generación, hermanos, que estamos viviendo. El engaño de la muerte, ya ve, muchos piensan de la muerte una cosa, otros piensan otro. Engaños. Cuando la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio final. No hay intermedios, no hay rezos que te salven. Es aquí en la tierra donde tú tienes que entregarle tu vida al Rey de la Gloria, preparándote para la eternidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es otro engaño. Yo lo digo que estamos en engaño político, engaño comercial, en tanto engaño, hermanos. El pueblo de Dios tiene que estar apercibido. Por eso estamos con el verdadero, para que no seamos engañados. Él dijo, soy la vid verdadera. En Juan 8:31, Juan 8:31 nos dice la Escritura. Ahí habla de los verdaderos discípulos. ¿Me lo puedes leer rápidamente, Vladi, por favor? Juan 8:31. Los verdaderos. Amén. Gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos, bendito Rey, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecieses en mí, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay discípulos que no son verdaderos. Porque en el siguiente versículo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos saben que Cristo nos hizo libres? Gloria a Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios es libre? Pero ¿sabe qué? Hay una noticia. Hay unos que sí son libres, porque ya Cristo ya los liberó, o los libertó, como quiera decirlo. Pero verdaderamente libres, ahí está el punto. Son dos cosas diferentes. Ser libre y ser verdaderamente libre. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Para que, como les dije, Cristo ya nos hizo libres. Gloria a Dios. Él ya hizo su parte. Pero verdaderamente libres, eso tiene que ser ya de nuestra parte. Ser verdaderamente libre. Cristo ya nos liberó. Ahora, lo verdadero. Permanecer en lo verdadero. El pueblo de Israel, dice la Escritura, mis amados hermanos, que fue libre de la esclavitud de Cristo, del faraón, de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que Dios mandó a Moisés para que liberara a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que simboliza el mundo. El Señor ya nos liberó de ello, del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hay un pero ahí. Mire, las maravillas que hizo el Señor. Los libró del faraón, abrió el mar rojo, les dio el maná bendito, les dio carne, y aún así ellos seguían esclavos. Señor los liberó físicamente, pero en su mente y en su corazón ellos todavía seguían esclavos de Egipto, porque se acordaban, dice, de las frutas que había ahí, se acordaban de los ajos, las cebollas, eso es lo que dice la Biblia, de las hortalizas que tenían ahí. No consideraban, no valoraban que ya el Rey de la Gloria los había liberado de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del faraón. Ya eran libres, pero no eran verdaderamente libres, porque todavía su mente y su corazón no habían cambiado. Lamentablemente así hay mucho pueblo de Dios que ya Cristo los liberó, pero su mente y su corazón todavía están con el mundo. Denle la gloria al Rey, hermanos. Esa es una gran diferencia entre ser verdaderamente libre y ser libre solamente. 8:32 de San Juan. Y conoceréis la verdad, ya lo dije, y la verdad os hará libres. Y 8:31, verdaderamente mis discípulos. Dios no quiere que seas solamente oveja, que seas oyente. Dios quiere que seas su discípulo. El discípulo pregunta, el discípulo sirve, el discípulo no contienda, el discípulo acata las órdenes, porque es un discípulo, y la oveja no. La oveja todavía más, los cabritos, rebeldía y todo eso, como estaba el pueblo de Israel. La Biblia dice que murmuraban. La Biblia dice
Levítico 19:16. ¿Por qué le dice el Señor eso al pueblo de Dios? Les dice, no andarás chismeando entre mi pueblo. ¿Por qué? Porque no habían sido verdaderamente libres. Dios los había liberado, pero ellos no. Ellos estaban todavía con eso en su corazón, que todavía tenían egoísmo, murmuraban, eran egoístas, eran idólatras. Mire, todo lo que pasó el pueblo de Dios, por eso dice que cuando pasaron el desierto, muchos quedaron postrados allí a causa de la incredulidad de ellos. Había incredulidad, había idolatría, había rebeldía, había murmuración, porque no eran verdaderamente libres. Por eso Jesús lo especifica en los dos versículos: seréis libres, y en el otro, verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres, hermanos? Denle la gloria al Rey. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Vamos al capítulo 32 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Aquí estamos viendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que no era verdaderamente libre. Por eso le digo, hay una gran diferencia entre ser libre y verdaderamente libre. El que es verdaderamente libre, oiga bien, el que está verdaderamente libre disfruta el evangelio, disfruta las cosas de Dios, disfruta cuando sirve, le da alegría servir al Señor. No le es carga, no le es pesado, porque ya es verdaderamente libre. No se enoja cuando lo corrigen, porque ya está verdaderamente libre. Imagínense cuando Pedro le dice a Jesús, mira, la gente se está yendo, y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Dura es esta palabra. O sea que es el Dios de la corrección también. Dura la palabra. ¿Quién la va a poder soportar? Dijo Pedro. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro como pastor de esta iglesia que esta iglesia es verdaderamente libre. En el nombre de Jesucristo, denle la gloria al Rey, hermanos. Es más, aquí describe al sacerdote Aarón que ni él era verdaderamente libre, porque él permitió todo eso que hicieron en el desierto, mientras Moisés estaba intercediendo por el pueblo, recibiendo los mandamientos de Dios allá en el monte Sinaí, allá en el valle, Aarón y el pueblo estaban haciendo otra cosa. Mientras Moisés pedía oro, mientras Moisés pedía oro para el tabernáculo, Aarón lo estaba pidiendo para su becerro. Analícelo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Capítulo 32 del libro de Éxodo, vamos a ver lo que dice la Escritura. Versículo 1, ¿lo tenemos? Ahí sí quiero que usted lo vea. Viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué hizo Aarón? Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Buril, para los que no saben, es una herramienta que le da forma, como un cincel, pero más puntiagudo. Forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo quiero que usted vaya analizando cada versículo y vaya dándose cuenta que Dios los liberó, pero ellos todavía no eran verdaderamente libres. Vuelvo a repetir, hay una gran diferencia. Hay pueblo de Dios que ya es libre, porque ya Cristo lo hizo, pero no son verdaderamente libres. Batallan mucho con el evangelio, con servir,
con amar al prójimo, con comprender a los demás, batallan mucho. Ser amables con la gente, batallan, porque no han sido verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Lo estamos viendo en la palabra. Versículo 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, mire, hasta madrugaron para eso. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hasta ahí vamos a leer, mis amados hermanos. Vuelvo al punto. Eran libres, pero no eran verdaderamente libres. Ni el sacerdote Aarón, imagínense. ¿Por qué? Porque perdieron la comunión con el Rey de la Gloria. Moisés, allá en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos. Josué, su servidor, al pie del monte, esperando a Moisés, su servidor. Aquí hay un punto importante. El que sirve, Dios lo va a levantar muy rápidamente. Al que sirve, Dios le va a dar dones, Dios le va a dar palabra, Dios le va a dar unción, como a Josué, que era servidor de Moisés, como a Eliseo, que era servidor de Elías, como a Timoteo, que era servidor de Pablo. El que sirve, Dios lo levanta. Dele la gloria a Dios, hermanos. Dios lo va a levantar al que sirve. Porque inmediatamente cuando el Señor se llevó a Moisés, inmediatamente a Josué le dijo, levántate. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. ¿Por qué lo llamó? Porque sabía que su corazón era de un servidor. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres servir en el ministerio, primero tienes que ser un servidor. Está en la palabra para que Dios use tu vida poderosamente. Primero sirve. Amén. Dile al que está a tu lado, primero sirve, dile. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 12. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Es Moisés, que viendo la condición del pueblo, él estaba intercediendo por el pueblo. Dios bendiga a los intercesores. Dios bendiga a las intercesoras. Porque si viene un juicio para alguna persona por la intercesión de alguien, Dios lo quita. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aquí está, el Señor ya le había dicho, voy a eliminar todo este pueblo y yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Moisés se pone enfrente de él como un intercesor, como un profeta, como un pastor. Así está delante de Dios porque le dolía al pueblo. No, los egipcios van a pensar que no pudiste pasarlos. Imagínense, Moisés diciéndole al Señor, arrepiéntete. Imagínense un hombre llamando al Señor al arrepentimiento, pero Dios conoce los corazones, amén, de un intercesor. Y le dijo, empieza conmigo, bórrame de tu libro. No, y dice que a causa de esa intercesión, Dios perdonó a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a eso? Gloria a Dios. Dios perdonó ese pecado tan grande de la idolatría. La Biblia dice, huid de la idolatría. Solamente 2 veces dice la Biblia 2 cosas. Huid de la fornicación y huid de la idolatría. No te detengas porque te va a ganar. Mejor huye. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, cuando te detienes ahí ante la fornicación, no te va a ganar. Mejor huye en el nombre de Jesús. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. ¿Sabe que una persona, cuando no cree en Dios, hace lo que a Dios no le agrada, es para vergüenza? Es lo que dice la Biblia. Dice, mira, y es cristiano, y es cristiana, y mira cómo se comporta, para vergüenza.
La Biblia dice acerca de nosotros que somos cartas leídas para el mundo. El mundo nos está leyendo, nos está estudiando a ver qué haces. Y un error que tengas, ahí se olvidan de las 9 cosas que hiciste. Si hiciste 10 cosas buenas, se olvidan de las 9 cosas y se enfocan nomás en una, en lo malo que hiciste, porque así es la mente humana, así es el corazón del hombre, inclinado al mal. Ahora sí, rápidamente vamos al Nuevo Testamento. Ya vimos el Antiguo Testamento, vamos a 1 Corintios capítulo 10, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Benditos. ¿Cuántos están gozando con la palabra, hermano? ¿Ya entendió lo que es libre y verdaderamente libre? ¿Verdad que no es lo mismo? Por eso dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el verdadero. Si permanecieses en mí, seréis verdaderamente mis discípulos verdaderos. Amén, hermanos. Capítulo 10 de primera carta a los Corintios, allí está un recordatorio que Dios nos hace a través del apóstol Pablo para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a no hacer lo que ellos hicieron. Miren lo que dice la Escritura. 10:3. Bueno, 10:1 vamos a empezar. Porque no quiero, hermanos, 1 Corintios 10:1, ¿ya lo tenemos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esas son las maravillas de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Cristo. Diga, Cristo es la roca. Versículo 5, y ahí viene la palabra, dura su palabra. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se da cuenta la enseñanza que nos da la bendita palabra? Que no seamos, que no agarremos ese ejemplo. Versículo 7, ese me voy a enfocar. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está haciendo referencia de cuando hicieron el becerro de oro, cuando dice que hasta madrugaron, que iban a regocijarse, que iba a haber fiesta para Jehová. Así lo disfrazaron, que era fiesta para Dios, pero era algo aparente para ellos. Pero mire lo que dice, se levantaron a jugar. Dígale al que está a su lado, pero dígaselo fuerte, porque dígale, con Dios no se juega, dígale. Y no crea que se levantaron a jugar basquetbol o fútbol, no. Jugar con Dios, eso es lo que dice. Murmuraciones, ya vimos lo que es la rebeldía, eso es jugar con Dios, la desobediencia. Por eso digo, con Dios no se juega. Se levantaron a jugar el pueblo, pensaron que no iba a pasar nada, pero aquí nos dice la Escritura que cayeron en un día 23,000 porque andaban de fornicarios. Y también dice que ellos, como no tomaron en cuenta a Dios, no lo valoraron, dice, perecieron por las serpientes. Cuando tú no tomas en cuenta a Dios, no le das el valor que Él tiene, la presencia de Dios tan hermosa, la Biblia dice, aquí está, que va a mandar serpientes, son demonios, a que te torturen, a que te roben, a que no tengas paz. Por eso es bien importante obedecer
la bendita palabra de Dios, ya que estamos con el verdadero. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El verdadero. Denle la gloria al Rey. Aleluya. Hay mucha escritura acerca de lo verdadero. La palabra del Señor, miren, cuando el Señor tuvo esa confrontación con la mujer samaritana, Él le dijo, ustedes adoran lo que no saben, pero viene la hora, mujer, viene la hora en que los verdaderos, diga verdaderos, adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que hasta para adorar tengo que ser verdadero. ¿Cuántos dicen amén? No nada más cantar por cantar, verdaderamente tengo que ser un adorador por naturaleza, como el rey David. Estas son palabras de Jesús. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Sabe que la mujer samaritana fue lo que dijo? Dijo, a mí me parece que tú eres profeta. Y era una mujer del mundo, que la Biblia dice que había tenido 5 maridos y el que tenía ni su marido era. Fue que ella dijo, oh, tú eres profeta. A mí me parece que tú eres profeta. Y miren, la palabra del Señor también dice que Jesús fue a la casa de un fariseo llamado Simón. Y dice la palabra del Señor que una mujer pecadora, estando en la casa de Simón, ahí le ungió los pies a Jesús con perfume. Y dice que se secaba ahí con sus cabellos, allí acariciaba, besaba los pies de Jesús. ¿Y sabe qué dijo Simón el fariseo? El que conocía la palabra, el que tenía el conocimiento, ¿sabe qué dijo? Si este fuera profeta, sabría qué mujer está echándole perfume, enjugando sus cabellos allí en sus pies. Mire, el que conocía la palabra decía, tenía esa duda, si fuera profeta. Y la mujer samaritana, ¿qué dijo? ¿Eres profeta? Aunque ese viejo diga que no, yo digo que tú eres profeta. Dele la gloria al Rey, hermanos. Aleluya. Santo, los verdaderos adoradores. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Cuando Jesús dijo, Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo, al único Dios verdadero, quiere decir que hay dioses falsos, porque solamente hay un Dios verdadero. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de 7 dioses. Habla del Dios de este siglo, habla del Dios que su Dios es el vientre, habla del Dios no conocido. Son 7 dioses. Después vamos a ver todo eso, pero por eso habla del Dios verdadero, que te conozcan a ti, al Dios único, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tú y yo estamos en el verdadero. Dele la gloria al Rey. Santo de la gloria, los verdaderos adoradores. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Verdaderamente ustedes son mis discípulos y hacen lo que yo les digo. En Juan 1:9 dice, y la luz verdadera vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú y yo estamos en la luz verdadera que alumbra a todo aquel que ama a Jesús. Dele la gloria al Rey. La luz verdadera. Él mismo dice, mi testimonio es verdadero. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, porque mi carne y mi sangre son verdadera comida. Dele a su palabra, es el verbo encarnado. Gloria a Dios. El verdadero. Seréis verdaderamente mis discípulos. 8:36 de San Juan dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dígale que está a su lado, verdaderamente libres. Gloria a Dios. Hay otro pasaje, te lo voy a decir. Dice la palabra del Señor en el libro de capítulo 5 del libro de los Hechos. Habla de un pasaje muy importante que tú y yo tenemos que saber para ver si estamos en el verdadero. Dice la palabra del Señor que había un maestro, Gamaliel, que fue maestro de Pablo, dicho sea de paso. Pero dice la Escritura que todos
el concilio de Jerusalén estaban en contra de los discípulos. Les decían, ¿con qué autoridad están predicando en ese nombre? Y los mandaron que callaran. Y Pedro les dijo, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y entonces se levantó este maestro, que dice la Biblia que era muy respetado, Gamaliel, y le dijo, miren, cálmense tantito, ¿no? Espérense, no hagan nada en contra de estos hombres. Porque mire, vino uno que se llamaba Teudas, que arrastró, dice, como 400 gentes, eran sus discípulos, murió y se dispersó y no quedó nada, se desvaneció. Y luego vino Judas el Galileo, que también se llevó a mucha gente, murió y también se desvaneció. Pero tengan mucho cuidado, porque si esta obra es de los hombres, pues se les va a desvanecer. Pero si esta obra es de Dios, diga, esta obra es de Dios, no sea que estén luchando contra Dios. Denle la gloria al Rey, hermanos, aleluya. Gamaliel tenía razón. Gamaliel tenía razón, estaban en el verdadero. Amén, mis amados hermanos, para que tú tengas esa convicción de que estás con el verdadero, porque ahora hay tanta información. Tú ves YouTube y unos predican lo que quieren, los de su pensamiento, y a veces, no, sí, como que te pueden desviar. Pero cuando tú tienes comunión, que no te separas de Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. El Espíritu Santo te va a convencer de toda justicia y te va a llevar a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La verdad es Jesucristo. La verdad es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos con el Mesías verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dile al que está a su lado, estamos con el verdadero. Tener esa convicción, mis amados hermanos. Ya leímos la bendita Escritura. El pueblo de Dios, pienso que ya lo comprendió, que no es lo mismo ser libres que verdaderamente libres. Esa es la verdad. Amén. Si permanecieses en mí y yo en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Santo de Israel. Gracias, Padre. Así que mi oración como pastor es que esta iglesia sea verdaderamente libre. Amén. Que ya no, que disfrutes el evangelio, que sea para ti una alegría, que las cosas del mundo